Te despiertas a las 3 a.m. con una urgencia brutal y crees que fue la edad. Pero escucha esto. Muchas veces no es tu vejiga, es física. Durante el día, la gravedad baja líquido a tus piernas aunque no lo notes. Te acuestas, esa gravedad se apaga, el líquido regresa a tu sangre, los riñones lo filtran y cerca de 90 minutos después, tu vejiga recibe una carga extra como si alguien hubiera abierto un grifo en secreto. Por eso la primera despertada no es casualidad, es un reloj. Y si ese reloj te ha robado noches enteras, hoy vas a entender por qué pasa y cómo cortar el ciclo desde la raíz, sin cuentos, sin consuelo barato. Porque te dijeron, es normal, es tu vejiga pequeña, tómate esto y ya. Y ahí estás, pastillas tapando síntomas mientras la causa se queda sentada contigo en el sillón, literalmente. Si pasas horas sentado, tu pelvis se endurece, se vuelve rígida, como un corset invisible que aprieta el sistema por dentro. Esa presión no solo incomoda, engaña a tu cerebro, manda una alarma antes de tiempo, te hace sentir tanque lleno cuando apenas hay nada, y tú corres, frustrado, medio dormido, y sale poco o casi nada. Eso no siempre es enfermedad, muchas veces es mecánica, tensión, compresión, nervios irritados, circulación estancada. Y la trampa es esta: cuanto más te estresas por despertarte, más se activa el sistema de alerta y la vejiga se vuelve más reactiva, un círculo perfecto para destruir el sueño. Ahora viene lo inquietante. La tensión no vive solo abajo, hay conexiones que casi nadie te explica. La mandíbula, por ejemplo. Si aprietas los dientes, si cargas estrés en la cara, el cuerpo aprende a apretar en cadena, y ese apretón baja hasta el piso pélvico. Lo sostienes toda la noche sin darte cuenta. Por eso hay gente que se acuesta cansada y aún así el cuerpo no entra en modo descanso, no se rinde, se defiende. Y el cuerpo, cuando se defiende, la vejiga se vuelve quisquillosa. Cualquier gota es una emergencia. Suma otra pieza que cambia todo: el psoas, un músculo profundo pegado al núcleo, puente entre columna y piernas. Cuando te sientas por horas, el psoas se acorta y se pone duro. Ese acortamiento le roba espacio al abdomen bajo. Es como vivir en un cuarto que se encoge. La vejiga tiene menos territorio para llenarse sin que suene la alarma. Y si además las caderas perdieron rotación, si los glúteos se apagaron con los años, el piso pélvico trabaja horas extra para estabilizarte. Se fatiga, se tensa, se queda agarrado, no porque quiera, sino porque tuvo que compensar. Resultado: urgencia, frecuencia, despertares y la sensación de que tu cuerpo te traiciona justo cuando más necesitas descanso. Pero aquí está el giro. Si el problema es tensión, nervio y fluido, no tiene sentido atacar solo la vejiga. Hay que quitarle presión al sistema completo, calmar el cableado, liberar el espacio y cambiar el momento en que el cuerpo procesa líquidos. Eso se puede hacer con una secuencia corta, segura, pensada para antes de dormir, que trabaja 3 frentes: músculos que aprietan, nervios que mienten y piernas que esconden líquido. No es magia, es estrategia. Si logras que el cuerpo drene antes, que la pelvis deje de estrangular por dentro y que el sistema nervioso baje del modo alerta, el guión de tu noche cambia, no por suerte, por diseño. Tu primer enemigo no es la noche, es lo que el cuerpo arrastra del día: horas sentado, caderas sin movimiento, espalda baja comprimida. Todo eso no se queda en los músculos, se traduce en señales. Y cuando esas señales llegan torcidas al cerebro, la vejiga paga la factura. Empieza con algo simple, pero crítico: acostarte y hacer una liberación que le devuelva espacio al abdomen bajo. No fuerza, no estirón agresivo, liberación. Llevas una rodilla al pecho, suave, y mientras sostienes, ocurre algo que casi nadie nota. El psoas del lado opuesto empieza a ceder. Ese músculo profundo, el que se acorta con manejar, con la tele, con horas de silla, es como una cuerda tensa dentro del cuerpo. Cuando está corto, empuja hacia el espacio donde deberían acomodarse los órganos, le quita capacidad a la vejiga, no porque sea pequeña,
sino porque le robaron el lugar. Y cuando liberas ese músculo, no solo te sientes más suelto, cambias el mapa interno. Le dices al cuerpo, hay espacio otra vez. Mientras tanto, la respiración no es un detalle bonito, es un interruptor. Exhalar lento activa el freno principal del sistema nervioso. El cuerpo entiende, ya no hay peligro. Baja la guardia, y cuando baja la guardia, el músculo de la vejiga deja de estar espasmódico, deja de reaccionar como si todo fuera emergencia. Porque una vejiga estresada no almacena, expulsa. Una vejiga calmada, guarda. Esa diferencia decide si duermes o si te levantas. Cambias de pierna, sueltas hombros, relajas la mandíbula y ahí aparece un dato incómodo. Mucha gente cree que apretar la cara no importa, pero mandíbula y pelvis se comportan como socios, se tensan en equipo. Si la cara vive en tensión, la pelvis suele copiar la orden, y esa copia se siente como urgencia, como esa sensación falsa de ya tengo que ir. Entonces, cada vez que sueltas la mandíbula, no solo descansas la cara, le quitas presión al piso pélvico, le bajas el volumen abres a la la cadera alarma. sin pelearte con ella. Plantas juntas, rodillas hacia los lados, lo que algunos llaman mariposa reclinada. Pero el objetivo no es flexibilidad, es apagar el tirón. Los aductores, los músculos internos del muslo, se agarran con los años para darte estabilidad. El cuerpo prefiere tensión a caída. El problema es que esos aductores jalan del pubis, y ese jalón llega al piso pélvico como un zumbido constante. El cerebro interpreta ese zumbido como urgencia, no por volumen, sino por tensión. No necesitas estirar fuerte, necesitas que el sistema deje de sentirse en guardia. Pones manos en el abdomen bajo, inhalas llevando el aire hacia la pelvis como si inflaras un globo en la base del cuerpo, exhalas y dejas que el peso se hunda. Eso no es poesía, es señal neurológica. Cambia de fight or flight a rest and digest. Y cuando el cuerpo entra en rest, la vejiga deja de ser caprichosa. Ahora viene la parte que explica por qué mucha gente se despierta, va al baño y sale casi nada. Nervios. Un músculo del glúteo profundo puede apretar el ciático e irritar el pudendo, el nervio que comunica vejiga y piso pélvico. Si está irritado, manda mensajes falsos. Te despiertas convencido de estar lleno, caminas, llegas y el resultado te confunde. Ahí es donde la gente piensa, esto ya es grave. Y a veces no es gravedad, es cableado irritado. Cruzas el tobillo sobre la rodilla, presionas suavemente hacia afuera, sientes el costado de la cadera abrirse y el sistema deja de gritar. Si agregas un microbalanceo, mínimo de 1 centímetro, el cuerpo lo lee como calma. Baja cortisol, baja alerta, baja la urgencia falsa. Repites al otro lado, porque con los años la rotación de cadera se reduce y eso carga espalda y vejiga. No se siente como un milagro inmediato, pero en el fondo es una reducción brutal de presión. Y entonces llegas al punto que muchos ignoran, los glúteos débiles. Si están apagados, el piso pélvico se convierte en trabajador esclavo, estabiliza todo, se tensa, no suelta. Haces inclinaciones pélvicas suaves. Luego elevas la cadera apenas unos centímetros, aprietas glúteos 3 segundos y bajas lento. Ese movimiento despierta la base que debería sostenerte. Cuando la base vuelve, el piso pélvico deja de agarrarse con desesperación. Y cuando deja de agarrarse, tu noche empieza a cambiar. Pero todavía falta el golpe final. Aquí está lo que más te conviene entender si tu despertar fuerte siempre cae en el mismo horario, como si el cuerpo tuviera una alarma programada. Durante el día, por pura gravedad, líquido se acumula en piernas y tobillos. A veces lo ves como hinchazón, a veces no lo ves y aún así está ahí. Cuando te acuestas, la gravedad deja de sujetarlo. El líquido regresa a la sangre, los riñones lo filtran y la vejiga recibe el resultado cuando ya estás dormido. Por eso hay gente que no tomó tanta agua y aún así se despierta. No era el vaso, era lo que se guardó en las piernas. Y el golpe tiene horario. Cerca de 90 minutos después de dormir, el cuerpo hace su primer ciclo fuerte de filtrado. Ahí aparece el primer despertar.
Y si te levantas y vuelves sin haber drenado bien, la noche se convierte en una fábrica de interrupciones. El giro que incomoda, pero libera. No siempre necesitas aguantar más, necesitas procesar antes. No ganar fuerza, sino cambiar el momento del proceso. Ahí entra una jugada simple, casi ridícula por lo obvia, pero con un impacto enorme. Elevas las piernas antes de dormir, pies más arriba que el corazón, contra la pared, sobre almohadas, como puedas, y activas el bombeo de las pantorrillas. Puntas hacia el techo, flexión fuerte hacia tu cara, una y otra vez. Pump and flex. Pump and flex. Las pantorrillas funcionan como un segundo corazón. Empujan sangre venosa y fluido hacia arriba. Si haces esto antes de dormir, obligas al cuerpo a mover ese líquido mientras todavía estás despierto. ¿Qué pasa entonces? Sí, probablemente te dan ganas de ir al baño una última vez antes de acostarte, pero esa última vez es una inversión. Estás comprando silencio a las 3 de la mañana, cambiando un despertar forzado por un cierre voluntario, cortando la película antes del susto. Cuando terminas, bajas las piernas despacio, te quedas quieto y notas algo que casi nadie describe, pero todos sienten. La mente se calma, la espalda se aplana, la cadera se siente menos encerrada, el cuerpo entra en modo final del día. Porque ya no solo trabajaste músculos, trabajaste nervios y física pura. Músculos que apretaban, liberados. Nervios que mentían, calmados. Fluido Ahí acumulado, es donde se movido. entiende por qué esto no es un truco, sino un proceso. No te tensaste en una noche. Fueron años de silla, poca rotación, estrés sostenido, glúteos apagados y respiración corta. No esperes que todo se deshaga en una sola sesión como si fuera un botón. Pero sí puedes esperar algo más poderoso. Señales. Varias noches seguidas y el cuerpo aprende el nuevo patrón. Aprende que la cama ya no es el lugar donde suena la alarma. Aprende que es seguro entrar en descanso. Y ahí viene una pieza que mucha gente hace al revés, el agua. Algunos se desesperan y dejan de tomar, pero la deshidratación irrita la vejiga, la vuelve más sensible, más reactiva. Es como ponerle sal a una herida y preguntarte por qué arde. La clave no es no tomar, es mover el horario. Menos carga cerca de la hora de dormir, mejor hidratación en mañana y tarde. Si cierras líquidos un par de horas antes de acostarte, pero hidratas bien durante el día, reduces el ataque nocturno sin inflamar el sistema. Y entonces ya no dependes de la suerte ni de la resignación, dependes de tu estructura. Eso tiene una consecuencia psicológica brutal. Dejas de creer que tu sueño está condenado, porque cuando entiendes la causa real, la culpa cambia de lugar. Ya no es mi edad, ya no es mi vejiga, es mi sistema estuvo bajo presión. Y si estuvo bajo presión, también puede volver a estar libre. La pregunta que queda flotando es esta. Si el cuerpo puede reaprender en una semana, ¿cuántas noches más le vas a regalar a esa alarma falsa? Te dijeron que era normal, que pasados los 60 el sueño se rompe y ya, pero lo que nadie dice es que esa idea es cómoda para todos, menos para ti. Si lo llamas envejecimiento, te resignas. Si lo llamas vejiga pequeña, te culpas. Si te dan una pastilla, crees que ganaste, pero muchas veces solo apagaste el foco sin cortar el cable quemado. El conflicto real es otro. Presión. La vejiga no siempre falla por capacidad, falla porque algo la aprieta desde afuera, y ese algo suele ser tu propia estructura rígida. Una pelvis tensa funciona como un cinturón apretado por dentro. No se ve, pero comprime, reduce espacio y cambia señales. Y ahí aparece lo más cruel. El cerebro no mide litros, mide peligro. Si el área está bajo tensión, interpreta cualquier sensación como urgencia. Suena la alarma temprano, te despierta, te obliga, y tú obedeces medio dormido. Si al llegar sale poco, no es porque el cuerpo esté loco, es porque el sistema estaba gritando por irritación, no por volumen. Eso se siente como traición, por eso la gente se desespera, por eso piensa, ya me fregué. Pero cuando el problema es mecánico, la solución también puede ser mecánica. No siempre necesitas más medicina,
necesitas menos compresión, menos rigidez, menos tensión acumulada durante años. Porque el villano invisible suele ser el mismo patrón: silla, quietud, caderas que dejaron de girar, espalda baja colapsada, glúteos apagados, respiración corta, mandíbula apretada. Eso no suena a vejiga, pero termina golpeándola como el último dominó. Y entonces la escalada. Cada noche interrumpida te deja más cansado. Ese cansancio te hace moverte menos. Ese menos movimiento te tensa más. Esa tensión genera más urgencia y la urgencia roba más sueño. Un círculo que parece biología, pero a veces son hábitos convertidos en hierro. Y encima viene el veneno mental, el miedo. Te acuestas pensando, ¿otra vez me voy a levantar? Ese pensamiento no es inocente, activa la alerta, el cuerpo se prepara, la respiración se acorta, el piso pélvico se tensa. Sin darte cuenta, te duermes con el freno puesto. Por eso hay gente que duerme ligero y cualquier mínima señal la despierta. No es debilidad, es un sistema nervioso que no recibió permiso para apagarse. Entonces el objetivo no es aguantar ni forzar el sueño, es bajar la guardia desde el cuerpo, darle al sistema una prueba física de seguridad, liberar caderas, descargar espalda, calmar nervios, drenar fluidos. Y cuando eso ocurre, aparece algo que muchos no recuerdan: acostarte sin negociar con el baño, dormir sin calcular horarios, despertar sin sentir que la noche te mordió. Pero para llegar ahí hay que romper el dogma. No eres un caso perdido por tener más de 60. A veces solo eres un cuerpo comprimido viviendo como si la silla fuera una segunda piel. Y si esa es la causa, tu destino no es la interrupción. Tu destino depende de si sigues apretando el sistema o si finalmente lo sueltas. No hay nada más desesperante que sentir que tu propio cuerpo te interrumpe justo cuando por fin te rendiste. Te acostaste, cerraste los ojos, el sueño empezaba a bajar como una cortina y la alarma. Te paras, caminas, vuelves y entonces lo peor, la mente ya aprendió a desconfiar de la cama. Cada vez que pasa, el cerebro registra «aquí me despierto». Esa asociación crea un daño silencioso. Ya no solo es vejiga, es condicionamiento. El cuerpo se acostumbra a fragmentar el descanso, el sistema nervioso se vuelve hipervigilante y el sueño profundo, ese que repara, empieza a volverse raro, casi un lujo. Y eso tiene consecuencias que casi nadie conecta con la simple ida al baño. Memoria más lenta, peor ánimo, más dolor, más inflamación, más ansiedad. El sueño roto no solo cansa, cambia, te vuelve menos tú. Por eso, el cierre no es un tip, es una idea incómoda. Si sigues tratando esto como un detalle normal, estás aceptando un deterioro en cámara lenta. Lo más peligroso es que se siente cotidiano. Te adaptas, haces chistes, dices, pues ya, así es, pero el cuerpo paga, noche tras noche. Ahora, si ya entendiste el mapa completo, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué me pasa? Ya sabes que puede haber compresión, nervio irritado, pelvis rígida, glúteos débiles, estrés estacionado en la mandíbula que baja hasta el piso pélvico y el golpe final del fluido que regresa desde las piernas en cuanto te acuestas. Ya sabes que muchas veces no es capacidad, sino presión y timing. Y cuando el problema es timing, la noche deja de ser enemiga y se vuelve laboratorio. Si drenas antes, reduces carga después. Si liberas antes, no aprietas durante. Si calmas antes, la vejiga no entra en modo alerta. Entonces la consecuencia real es esta: recuperas control. Y recuperar control después de meses o años de despertares no se siente pequeño, se siente como recuperar una parte de tu vida. No es solo dormir, es despertar con energía, tener paciencia, pensar claro, dejar de vivir bajo la sombra del cansancio, es volver a confiar en tu cuerpo. Pero hay una segunda consecuencia, más psicológica y más dura. Cuando te das cuenta de que había piezas que sí podías mover, ya no puedes desverlo, ya no puedes fingir que era solo mala suerte, ni culpar únicamente a la edad,
porque si era mecánica, si era física, si era hábito, entonces la historia no era inevitable, era repetible, y lo que se repite se puede reprogramar o se puede seguir repitiendo por inercia. Y ahí queda la pregunta, sin necesidad de gritarla para que pese. Si tu cuerpo puede pasar años adaptándose a un patrón que te roba el sueño, ¿qué pasa cuando decides que ya no va